Bank Ágora realizó un evento en realidad donde distintos especialistas presentaron propuestas de políticas para las áreas de ciencia, tecnología e innovación. El objetivo, según explicaron, fue potenciar el desarrollo y la expansión de estos segmentos del conocimiento como forma de contribuir al desarrollo productivo y social del país, para avanzar un poquito en lo que fue esta presentación y para averiguar un poco también más acerca de los objetivos. Ya recibimos a nuestra mesa a Marinels Farielo, profesora del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería, y también a Ariel Cancio, economista especializado en pensiones. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo decíamos hace casi todo el tiempo, lo decimos, falta nada para las elecciones. ¿Por qué se elige este momento para plantear estos temas? Bien, un poco por la circunstancia del año y cómo se fue dando el proceso de armado del documento, enmarcado en el propósito de Ágora, que es poner en el tema, en la agenda, personas, ideas, acciones con capacidad de transformar la realidad. Fuimos realizando un conjunto de mesas de diálogo, ágoras temáticas que llamamos, donde convocamos distintos agentes del entorno, ¿sí? En este caso de ciencia, tecnología e innovación, académicos, políticos, cientistas sociales, políticos del Parlamento, políticos del Poder Ejecutivo, gestores públicos, a intercambiar con 2 o 3 preguntas muy específicas sobre ciencia, tecnología e innovación con una mirada propositiva, ¿sí? Saliendo un poco de los diagnósticos que tan habituales nos tienen en esta materia, intentando proponer una agenda futura para generar un nuevo salto, un nuevo impulso al ecosistema innovador. Y bueno, fuimos trabajando un método y realizamos 3 mesas en la que participaron casi 50, 60 agentes del sector, y fuimos encontrando algunos puntos de coincidencia, algunos puntos de consenso que dieron lugar a este documento que estuvimos presentando y bueno, nos pone muy contentos poder presentarlo en este momento. Uno de los puntos disparadores sobre los que se basan, hablan de que es necesaria una nueva gobernanza o fortalecer la institucionalidad que tiene el país en la materia. ¿Podemos explicar un poco por dónde iría? Ahí lo que pasó un poco es, a través de estas 3 ágoras, empezaron a ver como diferentes inquietudes, donde si hoy en día la ciencia hay que articularla también con la industria, con la innovación, ¿no? O sea, no es que la ciencia se queda solo en la academia, sino que es necesario que llegue a toda la sociedad civil. Entonces, por un lado hay como un archipiélago de instituciones donde no es clara la gobernanza, o sea, quién dice cuál es la definición de política pública en ciencia, quién lo define, dónde se define. Hay 3 instituciones que hoy en día están para eso, está el CONICYT, la Academia de Ciencias y la Universidad de la República, pero hay muchas más instituciones que inciden y a su vez, al ser la ciencia transversal a todo, o sea, vos haces ciencia pero impacta en industria, impacta en ambiente, impacta en la parte social, entonces tener se necesita una institucionalidad fuerte, por un lado, para poder ir como a negociar, entre comillas, ¿no? O sea, necesito que para hacer tal desarrollo, tal ley se mueva para tal lado, y eso está más metido en la parte de industria o más metido en la parte de agro, ¿no? Donde hay también un montón de innovación y un montón de ciencia. Entonces, necesitas un actor que pueda discutir de igual a igual con todos los otros actores que son los que componen el sistema político, y aparte que nuclee ese archipiélago de instituciones. Ahora hablabas de cómo hacer las cosas en ciencia, y siempre un tema que aparece cuando hablamos de estas cosas es la plata, ¿no? Y la inversión y el número del 1% del PIB al que nunca se llega, en fin. ¿Estuvo este tema en estos conversatorios y se llegó a algo concreto sobre qué poder pedir a un futuro gobierno? Siempre está este tema, el 1% es un poco como ese número faro, digamos. Hoy en día la inversión pública está en 0,33%, con la inversión privada se acerca un poco más. La idea es siempre este compromiso, ¿no? Del 1% viene ya hace 10 años, 2 periodos de gobierno diferentes, 2 partidos diferentes. Y es un número que no es que se inventó, sino que cuando en los países que invierten en ciencia se empieza a medir cómo es la inversión en ciencia versus el impacto, a partir del 1% es donde se ve relación de a más inversión en ciencia, más impacto en diferentes actividades. Antes del 1% queda como medio como en una nebulosa donde no ves realmente cuál es el impacto de la inversión que vos haces en ciencia. Entonces se mantiene ese número, siempre buscando que sea desde lo público como el tractor, ¿no? Pero tratando de sumar inversión privada. ¿Cuánto margen hay para aumentar la inversión privada en este terreno? O sea, depende mucho de justamente la idea está en que la articulación entre el sector público y el sector privado permita naturalmente ese impulso de la inversión privada. Parte
lo que encontramos es que justamente las instancias de articulación público-privada no son todo lo fuerte, todo lo potente que nos gustaría que fueran. Todavía hay un proceso de confianza que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pero que es necesario aumentar aún más esa confianza y esa interacción entre el sector público y privado. Hablábamos de mejorar las puertas giratorias a veces entre la academia y el sector productivo. Muchas veces la carrera académica es una carrera que una vez que uno ingresa tiene que seguir una determinada ruta y un determinado proceso, porque si uno sale de esa academia como que pierde el tren. Está bueno buscar también esos mecanismos para que esas puertas giratorias capaz que puerta giratoria no es la mejor expresión porque se usa en el ámbito político de otras maneras, pero sí ese pasaje de un ámbito al otro sea más fluido y más habitual, ¿sí? ¿Qué pasa que el sector privado, porque si uno invirtiera en algo que tuviera un retorno tangible, seguramente nada impediría que lo siga haciendo, sería un estímulo para hacerlo. El sector privado no ve los beneficios de invertir en ciencia, no los experimenta. Yo creo que los ve, yo creo que el sector privado, hoy en día, ayer cuando presentábamos el informe, el ministro Paganini, que era uno de los comentaristas, decía que el sector privado hoy en día es muy distinto a lo que era 40 años atrás, mucho más dinámico, tenemos un sector servicios mucho más pujante del que teníamos hace 30, 40 años, el propio sector primario, que es uno de los sectores que siempre ha sido históricamente uno de los sectores referentes en Uruguay, ha incorporado muchísima tecnología que para la diferenciación de productos, para el acceso a mercados, para distintos aspectos que agregan valor a la producción. Pero bueno, obviamente es un proceso en el cual hay que ir escalando y que cada vez más sectores incorporen esa tecnología, y para eso el Estado entendemos que tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es el que provee los bienes públicos, porque es el que provee la infraestructura, porque es el que sienta las bases para que ese proceso de incorporación de conocimiento, de tecnología, sea más favorable. Pero puede haber un análisis tácito, no explícito, me refiero, que se diga, bueno, esto le corresponde pagarlo al Estado, y que el sector privado, la sociedad en general, saquen provecho del beneficio sin pagar por él. Digo, porque cómo se puede comunicar la responsabilidad de que el privado tome el compromiso genuino de invertir sistemáticamente. En realidad casi que donde dejas la parte así como más pública es en la gran parte de formación de recursos humanos, que ahí es donde realmente se forman y donde todavía es una de las cosas que también ha salido, donde falta más. En Uruguay hay 1,8 cada 1000 habitantes de economía activa, ¿no? O sea, y en los países donde más hay ciencia tenés 8 por 1000, entonces en ese número de doctores estamos bastante bajos. Y cuando vas incorporando doctores a la industria, lo que va pasando, por ejemplo, es que tenés una cabeza científica dentro de la industria, que es una manera a veces de pensar diferente que otro tipo de poblaciones, y ahí tenés como gente que conoce qué es lo que hace la ciencia. A veces también lo que pasa es que va como por un lado la academia, por otro lado la industria, y si bien hay puntos en común, de repente falta conocerse y falta saber que, mirá, esto que yo preciso no tengo que ir a buscarlo afuera, esto se hace en Uruguay. O al revés, esto es lo que yo estoy investigando, en realidad habría una industria que lo podría aprovechar. Entonces, ese tipo de articulación y ese tipo de instancias, si bien se están haciendo esfuerzos para que el ecosistema justamente se vaya conociendo, vaya creando confianza, ¿no? Porque yo no voy a trabajar contigo si no te conozco, si no tengo confianza, si te tengo que dar mis datos y no te conozco, y bueno, no te voy a dar todo al principio, o voy a trabajar un poquito más antes de empezar a trabajar. Entonces, el cómo articular, cómo conocerse, cómo que uno favorezca a la otra, o sea, no es solo hago innovación, entonces me olvido de la ciencia guiada por la curiosidad, porque ahí vas a perder un montón de cosas. Tampoco es, bueno, yo investigo lo que quiero y no me importa cuáles son las necesidades del país. Es como ir buscando un equilibrio en eso y en articular todo. Breve, porque tenemos que cerrar. No, que no es necesariamente competitiva el rol del Estado y el rol del privado. El privado tiene su rol en buscar una innovación que le produzca una rentabilidad. El sector público tiene el rol de generar los bienes públicos, las condiciones para que ese proceso de innovación se dé de mejor manera, esa coordinación que de repente los procesos innovativos no son procesos individuales, son procesos colectivos y acumulativos. Entonces, eso requiere de una coordinación que justamente ahí el rol del Estado es fundamental. Ustedes lo analizan en el documento que se dio a conocer ayer, pero brevemente, ¿en qué medida están contemplados estas inquietudes en los programas de los distintos candidatos? Yo creo que hay un consenso a nivel de los partidos políticos de la importancia del tema. Mayne hablaba del acuerdo presupuestal
que había hace 10 años. Más allá de los números, lo importante es que haya metas y que haya una mirada, un nuevo salto en este ecosistema. Uruguay llega 10 años creciendo a una tasa de crecimiento del entorno del 1%, son tasas relativamente bajas para las aspiraciones que tenemos como sociedad de progresar, de mejorar nuestro marco de convivencia, de seguir transformando nuestra matriz de protección social. Y para eso, para crecer a tasas más altas que el 1%, precisamos tener causas endógenas de crecimiento, digamos, ¿sí? Con un término un poco tecnocrático, economista, que no solo estar dependiendo de los ciclos del exterior, sino que nuestra economía sea capaz de dinamizarse y aumentar su productividad a través de la inversión, a través de la tecnología, a través de la acción del sector privado. Y bueno, creo que es fundamental el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación a ese desafío. Y ahí la necesidad de la institucionalidad, por ejemplo, está contemplado en diferentes versiones, pero en los dos programas. Perfecto. Mariana Feirelo, Ariel Cancio, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Bien, nos vamos.